Bueno, esta es la estación Plaza de Armas. Nosotros le hemos llamado siempre la estación de Córdoba. Antes, cuando funcionaba, viajábamos más tranquilos, ¿no? Pues nos parábamos a tomar café, a tomar calentitos, o una copita de casalla. Cuando te venías a dar cuenta, te faltaba un crío y estaba en un kiosco ahí mirando las chuches, ¿no? Garrotas de caramelo. Y la verdad que para mí es una de las estaciones más bonitas que hay. Esta estación ya no acoge viajeros ni trenes. Entrar en otras tan antiguas como esta es entrar aún en un mundo abigarrado, exuberante y complejo. La fascinación del viaje pocas veces encuentra un mejor escenario. Y 2. Algo ha cambiado. Los vestíbulos, salas de espera de nuestros días, están llenos de miradas que ya no buscan familiares que llegan. Hojean paneles de salidas y releen lecturas en la aburrida espera. Habitual espacio de encuentros y despedidas, cada vez menos, está ahora ocupado por ociosos paseantes entre las siempre inevitables maletas. Los ferroviarios siguen aquí. También los trenes, que ahora pasan poco tiempo en los andenes, discretos unos y otros. Aún se repiten escenas conocidas, no por ello menos sugestivas. De la mano del jefe de estación, silbatos y banderolas marcan la salida del tren. Banderas y gorras rojas que después de tantos años le identifican perfectamente y nos tienden un puente hacia esa estación de la memoria de la que es difícil desprenderse. Relojes, campanas, rótulos y alguna vieja cantina impregnada aún de ese especial aroma, pasado y presente de las estaciones. Los trenes, legítimos dueños, solo ocupan parte de las estaciones. Andenes con personajes habituales, 1000 gestos y detalles, son partes de un mundo con personalidad propia. La estación surge como necesidad, sin un modelo a seguir. Simplemente es un punto de parada de los trenes. Las únicas exigencias para su construcción son las que plantea la locomotora: altura y ventilación. La primitiva estación es una sencilla estructura metálica, alta y abierta, apoyada sobre pilares de madera o hierro. Comienza a definirse un modelo: edificios longitudinales con pequeñas piezas que tienen acceso al andén, el vestíbulo y las taquillas, la sala de espera o la oficina del jefe de estación. El aumento de trenes y viajeros la hace más compleja. Pasa a tener 2 espacios, uno cubierto pero ventilado para los trenes y otro cerrado, paralelo a las vías, para los viajeros. La evolución es muy rápida y en pocos años estas modestas casas de trenes, llamadas al principio embarcaderos, se transforman en atractivas casas de viajeros. Las estaciones son verdaderas catedrales laicas del siglo XIX. Como las iglesias o los centros comerciales, se han convertido en puntos clave de las ciudades. Grandes o pequeñas, importantes estaciones término o modestos apeaderos de paso, las 1300 estaciones españolas forman un mosaico deslumbrante. Los detalles de fantasía que vemos en su arquitectura muestran la libertad y lujo empleados en algo a priori tan modesto como una casa de trenes. Las antiguas compañías levantaban las estaciones según sus pretensiones y posibilidades. El edificio de viajeros, el más público, más allá de su valor funcional,
se convierte en el símbolo de cada una de ellas. Por eso es difícil encontrar dos estaciones similares en una misma ciudad. En Madrid, el lujoso reloj y los feroces grifos que rematan la fachada principal de Atocha plasman el poder de la compañía que la construyó, la MZA, que se decantó por la pujante arquitectura industrial de hierro para sus poderosos y sobrios edificios. Por otro lado, en la de Príncipe Pío, que perteneció a la Compañía del Norte, el nuevo edificio de salidas, levantado hacia 1930, es de un estilo pseudobarroco. Mientras que la primera construcción, de finales del 19, es de gusto afrancesado, con fachadas longitudinales adornadas con arcos y rematadas por mansardas. Un estilo que definió los inmuebles de esta compañía. La mayoría de las grandes estaciones españolas que aún existen se construyeron entre 1870 y 1930, a caballo de los dos siglos. Edificios públicos que marcan la personalidad de sus propietarios, formando un conglomerado de estilos, materiales y estéticas. Desde el Art Nouveau en Bilbao, La Concordia, a las tendencias regionalistas de la Estación del Norte de Valencia, adornada con cerámicas coloristas llenas de referencias a la huerta, pero con un carácter internacional que saluda al viajero. Madrid Atocha, Huelva o Aranjuez son ejemplos de las edificaciones de la MZA. Príncipe Pío, Valladolid Campo Grande o San Sebastián, de la Compañía del Norte. La tercera gran empresa ferroviaria, la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, buscando un estilo propio que la identificara, llenó el sur español de influencias árabes, como el soberbio palacete Neumudéjar que es la estación de Jerez de la Frontera. Una escuela que llegó a su máxima expresión en la estación de Plaza de Armas, de Sevilla, perteneciente a su competidora, MZA, donde se suponen influencias de la Alhambra e incluso de la mezquita de Tánger. También la de Toledo, fruto de controversias en su momento. Los ingenieros criticaron a los arquitectos la gratuita construcción de la torre, alabando el enorme esfuerzo realizado para colocar un simple reloj. En el fondo era un ataque al papel preponderante de los arquitectos. Arquitrabes y arabescos frente al acero y el vidrio, estética y funcionalidad, combinadas a partes iguales. Una clara demostración de la rebeldía del edificio frente a la ingeniería del hierro. Para completar su singularidad, Alfonso XIII hizo construir una capilla. Algo que luego se repetiría en la dictadura del general Franco con Príncipe Pío, donde el salón de autoridades derivó a funciones religiosas. Los dos únicos ejemplos de estaciones confesionales.
En las estaciones de los pueblos podemos reconocer los mismos detalles y gentes que vemos en una gran estación, a menor escala, pero con una repercusión igual o mayor. La estación no está en el centro de la localidad, sino a la salida, a veces a cierta distancia, pero nunca aislada. Inevitablemente, se convierte en uno de los vértices del pueblo. El camino a la estación es territorio para taxis, regresos y encuentros, o simplemente uno de los paseos clásicos para los habitantes del lugar. Antes de inaugurarse la estación del ferrocarril solo existía Canfranc, lo que es Canfranc, pueblo actual que llamamos. Está a 4 kilómetros de aquí en Canfranc estación. Y cuando se inauguró la estación, aparte de la estación, se hicieron unos pabellones hechos por el Estado, donde vivían todos los empleados de ferrocarril, de aduanas. El Hotel Internacional en aquellos años era de lo mejor que teníamos en Canfranc, con una sala o salón comedor, una maravilla, con un artesonado fenomenal y unas habitaciones en muy buenas condiciones, con muy buena calefacción. Y entonces el personal que venía aquí a pernoctar a Canfranc prefería este hotel a cualquiera de los que teníamos en aquellos años, hablo de los años 50, en el pueblo de Canfranc. Las estaciones de pueblo tampoco escaparon a los gustos, libertad e imaginación de sus constructores. Hay bellísimos ejemplos en la Neomudéjar de Algodor, la Modernista de Ripoll o esta afrancesada y majestuosa de Canfranc. Tras el cierre del túnel de Somport, la que fue una de las estaciones fronterizas más importantes de España, se encuentra hoy día en un estado de semiabandono. Por una estación pasan al cabo del día cientos de personas. Lejanos quedan en el recuerdo los trenes que, entrando lentos, diríase llorando para desahogar su cansancio, paraban hasta casi chocar con los topes. Los trabajos de ahora están alejados de esa dura y ruda tarea que en las estaciones realizaban engrasadores, lampareros o visitadores. Sobreviven aún algunos mozos de equipajes que, con gorras y monos azules, llenaban el espacio de vestíbulos y andenes con el trasiego de bultos y maletas. Era tan habitual que muchos de estos trabajadores vivieran en las estaciones que en muchas de ellas se construyó una segunda planta utilizada para viviendas. Los ferroviarios abandonaron las estaciones a la vez que las fábricas de la revolución industrial dejaron de acoger en ellas a los obreros. En unas y otras dejaron definido un estilo de vida. El tren ha disfrutado de las estaciones mucho menos que los viajeros, menos indudablemente que sus trabajadores, e incluso menos que los críos que siguen llegando a ellas para jugar o simplemente para verles pasar. ¿Quiénes son los dueños de la estación? ¿Trenes? ¿Viajeros? Incluso estos jóvenes visitantes son parte inseparable de este microcosmos. La forma más modesta y austera de estación es el apeadero. La más compleja y singular la representan las situadas en los grandes nudos ferroviarios. En su entorno surgen poblaciones desarrolladas por y para el ferrocarril. Miranda de Ebro, Alcázar de San Juan, como antes Venta de Baños y Medina del Campo, son nombres inseparablemente asociados al tren. Tanto Miranda como Alcázar tienen dos edificios de viajeros, uno que conecta el ferrocarril con el pueblo, mientras que el otro divide a los dos ramales de trenes que a ellas llegan, cantábricos y catalanes en Miranda, andaluces y levantinos en Alcázar. Es el esquema típico de estación de nudo ferroviario.
En Alcázar, más de la mitad de la población tiene familiares relacionados con el ferrocarril. Aún funciona el hogar del ferroviario, aunque el viejo espíritu corporativo está en decadencia. Un mundo como este, lógicamente excede sus límites, a veces desbordando cualquier previsión. El efecto de la estación es palpable en cualquier pueblo o ciudad. Las calles próximas a ella son una extensión de este mundo. Hoteles y pensiones viven de los viajeros. Antes de atravesar las puertas de salida, pícaros personajes se encargan de recordarlo. Los bares de las cercanías tienen sus menús y provisiones pensados según los horarios ferroviarios. Es de justicia que tiendas, bares y calles lleven nombres relacionados con el ferrocarril. La estación es una caja de resonancia. El tiempo de la monumentalidad tuvo un último eslabón en 1929, con la construcción de la tercera estación de Francia de Barcelona, en aquel momento concebida como estación modelo. Su gran estructura metálica es una de las últimas cubiertas importantes que se construirían en Europa. Y el vestíbulo, obra de Pedro Muguruza, refleja el papel primordial de los viajeros. Hoy en día ha perdido gran parte del tráfico ferroviario por su carácter de estación término y alberga en sus edificaciones la Universidad Pompeu y Fabra. Nada de ello le resta encanto e importancia. A partir de entonces, las estaciones entraron en una etapa de funcionalidad alejada de planteamientos monumentales. Chamartín en Madrid y Sants en Barcelona son verdaderos complejos arquitectónicos de carácter práctico, donde las estaciones se sumergen y la luz artificial ocupa el lugar de la natural. Solo la vidriera de Abando en Bilbao es una excepción notable. Los cambios urbanísticos y el propio desarrollo del ferrocarril preocupan a los arquitectos de las grandes ciudades. En Sevilla, a Antonio Barrionuevo. Yo creo que hay dos problemas ahora pendientes también del ferrocarril, que es un poco el destino final de los edificios de estaciones de viajeros antiguas, ¿no? La estación de Cádiz y la estación de Plaza de Armas, ¿no? Y estos proyectos deben conducirse con la máxima dignidad, porque son edificios que antes que un aprovechamiento de ellos son parte constitutiva de la historia de la ciudad y del ferrocarril. Concluidos sus días ferroviarios con la llegada del AVE, Sevilla Plaza de Armas no renuncia a la funcionalidad. Declarada monumento histórico artístico, mientras espera su transformación en superficie comercial y encuentra nuevo sentido como plató cinematográfico, aquí filmó Saura Flamenco, o espacio para congresos y actos sociales, se conserva como uno de los edificios más espléndidos de la ciudad. La estación ha sobrevivido gracias a ser una construcción singular. En algunos pueblos, las estaciones se han reconvertido en escuela-taller, conservatorio o bar de copas en el caso del Alfaz del Pi, que se desdobla y hace trabajo extra para rentabilizarse y sobrevivir. Otras grandes se han transformado sin abandonar su cometido. Nord de Barcelona, utilizada como estación ahora de autobuses, además de polideportivo municipal, donde los niños ya no solo ocupan los andenes.
y Atocha, que aún mantiene su antiguo edificio de viajeros en uso. El AVE es de nuevo la causa de la remodelación, pero en este caso el valor simbólico de la estación queda fuera de toda duda. El proyecto se sometió a concurso y todos los participantes conservaron la vieja marquesina de hierro en sus proyectos. La estación quiere ser más acogedora que nunca. Hoy en Atocha podemos encontrarnos una exposición del más variado tema entremezclada con bares y tiendas. El jardín tropical nos proporciona una nueva versión de los grandes vestíbulos, sin problemas de agitación, carbonilla o pesados fardos. Invita al relajo para recuperar un valor otrora emblemático del tren, la comodidad, muchas veces olvidado. Al otro extremo de Atocha queda la estación más actual, Santa Justa. Aquí en Sevilla se despejan las dudas sobre el futuro de las estaciones. Esto no es como de antes, ¿no? Los bancos son como más de diseño, cómodos, pero casi no se utilizan, ¿no? Venimos en el último minuto, siempre con prisa. Tomamos, si podemos, el café bebido y ala, coge el tren. Es como un centro comercial que te venden una camisa o un coche también, o muchas cosas, ¿no? Te pueden. Y la gente está más cómoda aquí porque tiene aire acondicionado, ¿eh? Y en verano pues aquí es, bueno, en Sevilla hace mucha calor y, o sea, una estación moderna, pero me gusta. Una estación como las de antes, con dos espacios diferenciados. Uno para los viajeros, con los servicios y comodidades que corresponden a un edificio de finales del siglo XX, pero también con los condicionantes derivados de la necesaria rentabilidad comercial. ¡Venga, nos vemos! Otro para los trenes, más aislado del anterior y mejor dotado técnicamente en sus accesos, concebido con la sencillez de líneas y formas de la arquitectura actual, donde juegan los volúmenes y la luz. Una uniformidad arquitectónica heredada de las bellas estaciones del siglo pasado.
Los valores que la estación ganó desde joven se conservan intactos. El tren sigue teniendo la sensación de entrar en una casa envolvente. Es fácil comprobar que las mejores cualidades de una estación siguen en pie. Espectacularidad arquitectónica en el edificio y un crisol humano en los andenes.